Hi, this is Kaushik Ranchod and Brian here for our weekly immigration show. Today we're going to have some exciting topics. We're going to talk about waivers of the I-751, where you may be divorced but still be able to renew your green card. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y Brian, como siempre, los saluda cada semana para nuestro video sobre temas importantes de inmigración. El día de hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas muy interesantes, como sobre perdones para los que someten aplicaciones I-751, que son para remover las condiciones de una green card. Hay otras opciones cuando no están casados y se puede someter por su cuenta. The thing that we got a lot of questions about is the I-751. The I-751 is where you need to renew your green card after 2 years, and I recommend you do it 90 days before the 2-year period after getting your original green card if you haven't been married for 2 years. And if you don't do that, you will be put into deportation proceedings. So it's really important that you do this. Otro de los temas y de las preguntas que nos hace la gente es acerca del formulario I-751, que es para aquellos que reciben su tarjeta de residencia, su green card con condiciones, es decir, que en vez de ser 10 años de duración tiene aproximadamente 3 años, y para renovar esta, cuando está cerca de la expiración, se tiene que someter este formulario para quitar esas condiciones, y se tiene que hacer a tiempo, pues si expira esa tarjeta será puesto en órdenes de deportación y lo van a remover del país. We're talking about the importance of renewing your I-751. Just wanted to correct myself. You won't necessarily be put into removal proceedings, but we have seen situations where that does happen. And even if you get divorced, within that 2-year period, you can file what's called the removal of the joint conditions through a waiver. And there's 2 ways you can remove the conditions. One by showing that you have a good faith marriage, or one by showing hardship. You can also make an argument based off of both of those grounds. And we do many of those types of those waivers, and you will get called in for an interview in that situation. Ahora, sobre la I-751, el abogado quiere rectificar que no necesariamente lo van a poner en deportación o en remoción del país, pero puede suceder. El abogado ha visto casos donde sucede que la gente no renueva o remueve esas condiciones de su green card y es puesto en esas situaciones con inmigración. Ahora, ¿qué pasa si usted quiere aplicar para eso, pero ya no está con su esposa o esposo que originalmente los peticionó? Es decir, se han divorciado o están separados. Todavía se puede, por medio de un perdón, que le perdona esa condición de estar sometiendo esa remoción de condiciones junto a su pareja que lo pidió, pero existen de 2 maneras. Una de ellas es demostrar que de su lado la intención del matrimonio fue honesta y de amor realmente, y la otra son situaciones especiales que hacen que su caso no pueda usted someterlo junto con su esposa por violencia o otro tipo de circunstancias, pero nosotros tendríamos que investigar bien su caso y determinar si puede aplicar para alguno de estos 2 perdones en el caso de que usted no esté con su pareja. So for a good faith marriage, it's really important to show that you really entered the marriage with the intent to permanently live together. And the way that you do that is by providing a variety of documents, by providing affidavits from friends or family. Those are some of the ways that you do it. And it's important that you build a very extensive and detailed situation, because you have the burden of proof of demonstrating that you had a real marriage. En el caso del perdón por medio del matrimonio real, la buena fe, como le llaman en inglés, se tiene que demostrar que las intenciones de usted, quien va a aplicar para remover sus condiciones, fueron legítimas y reales, de mantenerse en ese vínculo matrimonial para siempre. Y se puede demostrar con cierta evidencia poderse casar y mantenerse casado con esta persona, pero desafortunadamente, por circunstancias fuera de su alcance, no puede estar junto con esa persona más. Alright, want to thank you for tuning in. That is going to be it for today. Ask your questions below, and then we can talk about them the next time. And don't give up. There's a lot of pathways for you to get legal, and maybe for some of you there aren't. So then we'll be able to advise you. At least you'll know what to do. Les recordamos que nunca se den por vencido, que debe haber maneras en las que usted pueda obtener un estatus legal dentro del país, y si no las hay, tenga la certeza que nosotros honestamente les vamos a decir la verdad y qué esperar en sus casos donde es mejor ni siquiera aplicar, o sí se puede aplicar. Como ve, la ley tiene muchas opciones y unas que no todos conocen. Entonces, siéntanse libres de contactarnos al 916-613-3553 o dejar sus comentarios en la sección de comentarios, o poder platicar con nosotros por mensajes instantáneos. All right, thank you and have an awesome day.